lado, la otra noticia importante fue la inducción, ya después de la escogencia, la inducción en el día de ayer, domingo, de David Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown en Nueva York. Hay que decir de este caso que primero hablemos un chin del Salón de la Fama, porque tiene una historia interesantísima. El Salón de la Fama de Cooperstown tiene una historia lindísima porque cuando vino la Gran Depresión de 1929, Coopers fue una comunidad que sufrió mucho por la Gran Depresión, que es una de las crisis económicas del capitalismo más grandes de la historia, creo que la más grande de la historia, la de 1929. La comunidad de Coopers sufrió mucho y entonces después vino la ley de prohibición del alcohol y ellos eran grandes productores de insumos para el alcohol, lo que se llama lupus, que se utiliza para el consumo de la producción de las bebidas alcohólicas. Y la prohibición del alcohol entonces hizo que los ingresos de esa comunidad bajaran mucho. Y entonces ellos, para atraer turismo, empezaron a promover una historia local vendiendo a Cooperstown como el pueblo que inventó o que creó el béisbol. Entonces, una figura, un general apellido Doubleday, que había participado en la guerra civil norteamericana, fue promovido como el inventor del béisbol por una fundación que se llama la Fundación Clark en el 1939, 10 años después de la crisis económica del 29. Entonces, dice aquí, la leyenda cuenta que Arthur Doubleday, héroe de la guerra civil estadounidense, inventó el béisbol en la comunidad de Cooperstown. Y entonces esa leyenda ayudó a que se popularizara el Salón de la Fama en Cooperstown. Esa es la leyenda. ¿Por qué? Porque en realidad ese general Arthur Doubleday no inventó el béisbol. El béisbol no tiene un origen específico en términos teóricos definitivos, porque desde tiempos ancestrales, el ser humano le ha dado a la bola con el bat. Lo hace por recreación, como el caso del béisbol, lo hace por necesidad. Por ejemplo, tú quieres tumbar un mango de una mata o una guanábana, una fruta cualquiera. Lo más normal es que tú cojas un ramo, un palo y le des. Entonces eso produjo la relación del bat con la pelota. El cricket, que es el cuarto evento deportivo más grande del mundo, el cricket, se juega entre Europa, África y Asia. El cricket está las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol y luego el cricket, el tercero. Y después del cricket creo que está el Super Bowl de la NFL. En las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol, el cricket y luego está el Super Bowl. Y no sé si después habrá otra liga de fútbol europea, la UEFA o la NBA, las finales de la NBA, no sé. O la Serie Mundial de la Grandes Ligas, pero yo sé que el cricket es el tercero. El cricket y el béisbol son primos. Es un bat y una pelota también. Yo tengo uno en mi vehículo de cricket. Las pelotas son igualitas. Lo único que el cricket es lo que nosotros le llamábamos la plaquita aquí. La plaquita que nosotros jugamos es una modalidad simplificada del cricket hindú, del cricket inglés, del cricket egipcio. ¿Y por qué se juega en Asia y en África también? Porque Inglaterra lo llevó. Inglaterra también, de Inglaterra viene el béisbol, porque recuérdense que los norteamericanos vienen de Inglaterra. Los norteamericanos originalmente. Entonces es muy posible que en Inglaterra se haya creado
las primeras expresiones del béisbol, pero los indígenas nuestros también compartían una modalidad de juego con pelota. En todas las culturas hay juego con pelota. Porque eso, ya sea por entretenimiento, por sobrevivencia, por alimentación, por lo que sea, dale a una esfera redonda con un palo, eso es parte de nuestra historia primitiva. Ahora, yéndonos ya al caso de, perdón, creo que sí que escribí para un proyecto que estoy haciendo sobre béisbol. Creo que el primer equipo en jugar béisbol en Estados Unidos fueron los Knickerbockers de Nueva York. Creo que eran bomberos. Ellos fueron los primeros que empezaron, no como béisbol profesional, pero el primer partido de béisbol lo hacían como con una actitud recreativa, como un juego, no como un deporte. Los Knickerbockers, que ahora son los Knicks de Nueva York en el baloncesto de la NBA. Entonces, en el caso de David Ortiz, señores, David Ortiz es un jugador que fue desarrollado por el sistema de ligas menores de los Mellizos de Minnesota. En el año de 1992 fue firmado por los Marineros y entonces luego en el año de 1996 fue cambiado a los Mellizos de Minnesota. Entonces, primero era conocido como David Arias y él cuando llegó a Minnesota prefirió el nombre de David Ortiz. Entonces debutó con los Mellizos de Minnesota en el año 1997. Y en los Mellizos de Minnesota tuvo una gran carrera como primera base y como bateador. Los números de David Ortiz con los Mellizos de Minnesota: 58 jonrones, 238 carreras impulsadas, jugando con limitaciones por muchas lesiones y también por competencia con otros jugadores. Pero, para que tengan una idea, el último año de David, que yo no entiendo esto, yo no lo entiendo. El último año de David con los Mellizos de Minnesota, que fue 2002, pegó 20 jonrones, señor. Impulsa 75 carreras y te pega 32 dobles. O sea, que es un bateador de promedio, viejo. 32 dobles, 20 jonrones. Te está diciendo que batea promedio y que tiene fuerza el tipo. Pero además es un limpiador de base. 75 carreras impulsadas en 125 juegos. Oigan los promedios. Y aún así, con esos números espectaculares, entonces, los Mellizos lo dejan libre, señor. Increíble esa vaina. Este monstruo ofensivo, este tipo con este potencial, empezando su carrera prácticamente, ya había jugado 5 temporadas, disminuidas por lesiones. Y entonces, a principios del 2003, antes de que empezaran los campos de entrenamiento del 2003, lo contaba David en el acto ayer, en el discurso, que Pedro Martínez convenció a la gerencia de Boston para que lo firmaran con Boston en el 2003. No tuvo mucha acción en los primeros meses de temporada. Salía como bateador emergente porque David no ha sido un jugador defensivo, es más bien ofensivo. Ese es su power de verdad. Y en Boston pudo concentrarse solo en eso y orientar todo su talento hacia la ofensiva. Y ahí es que David Ortiz explota. Salía como bateador emergente y a veces como designado titular. En la Grandes Ligas hay 2 circuitos: el circuito viejo, que es la Liga Nacional, y el nuevo circuito, que es la Liga Americana. En la Liga Nacional, David Ortiz no hubiese podido desarrollarse porque no existía el bateador designado. En este año fue que lo pusieron. Y entonces, en el 2003 se da la oportunidad porque Jeremy Giambi, el hermano de Jason Giambi, que jugaba con Boston, Jason Giambi jugaba con Oakland, entonces bajó mucho su nivel ofensivo y el manager de Boston decidió sentar a Jeremy Giambi para poner a David Ortiz en la alineación oficial como bateador
designado. El 1 de junio del 2003, prácticamente con un mes y pico, 2 meses de temporada. Y eso, ¿saben qué? Cambió toda la historia. En el mes de julio, David Ortiz conectó 8 jonrones, en agosto conectó 11 y terminó la temporada con 31 jonrones y 101 carreras impulsadas. Eso fue en el 2003, el año que perdieron, el año que Boston no pudo pasar a las finales, porque en el 2004 fue que hicieron el gran comeback frente a los Yankees en la serie de división. Entonces, en el 2003, el mismo año que lo firma Boston, termina, oigan esta vaina, quinto en la votación para jugador más valioso, el mismo año. Todo lo que se perdió Minnesota lo estaba disfrutando Boston por chele, señores. Entonces, empezó a demostrar a partir de ahí el valor de David Ortiz. ¿Cuál es el valor de David Ortiz? No es que te batea solamente para promedio, no es que te batea, no es que es un limpiador de base, no es que te batea con poder. No, 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 no. El power de David Ortiz es que es un jugador de clutch, porque te da el palo decisivo o ganador cuando tú lo necesitas. O sea, hay peloteros que te dan un jonrón cuando el juego está 10-0 en favor de su equipo. No tienen presión. El power de David, la calidad de David es que te da el palo ganador en el momento de presión. Para mí, uno de los jugadores de clutch más impresionantes que ha tenido el béisbol es David Ortiz. Porque es un bateador de clutch. Y ahora, el otro power de David, ¿cuál es? Son 3. Que es un bateador ofensivo durísimo, pero que batea en el clutch. O sea, batea en los momentos de presión donde el equipo más lo necesita. Es como Jordan con la pelota en el último minuto de juego en la NBA. Es a Jordan que hay que darle la pelota. Porque Jordan, bajo presión, resuelve. A eso me refiero. Otro elemento de David. El otro elemento de David es que David Ortiz tiene que ser doblemente bueno a la ofensiva porque David Ortiz no juega defensa. En la americana no se necesita. Y él la jugaba solamente cuando iba a Interliga con los equipos de la Liga Nacional. Pero para tú ser considerado para MVP o para ser considerado para Salón de la Fama, tú tienes que ser doblemente bueno si tú no juegas una de las dos posiciones, ofensiva y defensa. Entonces, si tú vas a ser considerado para el Salón de la Fama, tú tienes que haber sido doblemente bueno a la ofensiva. ¿Y cuál es esa doble fortaleza que tiene David? Bueno, que es un bateador bueno, de promedio, de poder, y de promedio y de poder, y un limpiador de base, pero además que es un bateador de clutch. Tiene las dos fortalezas. Y entonces, como si fuera poco eso, ¿saben qué? El tipo es carismático, viejo. O sea, David Ortiz, para que tengan una idea, le voy a poner este ejemplo. Yo no sé si se lo he dicho a David esto, ¿no? Una vez yo fui a Boston y Boston estaba haciendo una transformación del sistema de elevado de ellos. Y la gente, eso fue como en el 2007 por ahí. Y la gente estaba aquí ya por los congestionamientos de tránsito que provocaba el entaponamiento. Y entonces a David le decían el Big Papi. Y ellos le pusieron el gran hoyo, como a la obra de infraestructura vial, para que asociaron la obra con David, diciendo, este es un gran hoyo ahora, pero en el futuro va a ser como una gran solución. Y entonces asociaron la obra a David para bajar el nivel de crispación de la gente. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa David para esa ciudad. O lo que pasó, por ejemplo, cuando le pusieron la bomba en el maratón. Que David coge el micrófono, fue la Serie Mundial del 2013.
Y David coge el micrófono y dice, somos una gran ciudad, el miedo no nos va a detener. Algo así. Tipo es un símbolo para esa ciudad. Pues entonces, además de que es un jugadorazo en términos ofensivos, que es un jugador de clutch, además tiene un carisma impresionante como plus para el equipo que lo contrató en el 2003 y que siguió su carrera. Ahora David Ortiz es embajador del equipo de Boston y le pagan de por vida. Embajador del equipo de Boston. O sea, es un símbolo, igual que Pedro, igual que Manny, porque Pedro, Manny y David forman parte de ese equipo histórico que le permitió a Boston ganar en el 2004, después de haber superado a los Yankees y después de que creo que eran unos 89 o 90 años que Boston no ganaba desde la famosa maldición de El Bambino. David Ortiz, el cuarto dominicano que llega al Salón de la Fama. Ya lo habían hecho Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. El próximo, ¿cuál será? Si fueran menos injustos, yo pienso que los escritores de béisbol no son solamente los que deben votar. Yo pienso que de Estados Unidos, yo pienso que deben votar todos los escritores de béisbol del mundo que se han acreditado a MLB. Aquí, por ejemplo, hay muchísimos expertos en béisbol que deberían poder votar por el Salón de la Fama y por los juegos, por los premios de cada año, de más valioso, Cy Young, todo ese tipo de cosas. Juego de estrella. Yo pienso que deberían votar todos los comunicadores que estén certificados por MLB, no solamente los norteamericanos, porque el béisbol no es solamente de ellos. Y entonces, en el caso del juego del Salón de la Fama, hay 2 dominicanos que deberían estar ahí, porque terminaron su carrera primero que David. Recuérdense que David es la primera vez que se presenta como Derek Jeter. Pero en el caso de Sammy Sosa merece estar ahí. Sammy Sosa no le debe nada al béisbol en comparación de lo que el béisbol le debe a él. Sammy Sosa y Mark McGwire levantaron el béisbol. Lo llevaron a otro nivel después, porque el béisbol había entrado en crisis por unas huelgas de peloteros con dueños de equipo. Ha bajado muchísimo en las audiencias de televisión. Y la batalla de jonrones de Sammy y de Mark McGwire levantaron el béisbol en el 1998. No se me olvida eso por el huracán George. Porque yo recuerdo que estábamos viendo esa competencia de jonrones, el jonrón 70, después de entre Mark McGwire y Sammy Sosa, era el romper el récord de Roger Maris, era. Y entonces ellos los dos deberían estar en el Salón de la Fama. Después se descubrió como que McGwire usó sustancia. A Sammy nunca se le descubrió eso. A Sammy lo que se le descubrió fue que un bat tenía colcho. Coño, pero es que eso no en ninguna manera, viejo. Puedes tener, párate tú ahí con un bate con colcho, a ver si tú la vas a sacar. No creo que todos los jonrones de Sammy, que a mí es un símbolo del béisbol. Y también Manny Ramírez. Manny Ramírez debería estar en el Salón de la Fama porque terminó antes que David. Sí, y también Alex Rodríguez, viejo. Esos 3 dominicanos deberían estar en el Salón de la Fama. El próximo que va a entrar, lo más probable sea Albert Pujol, se retira este año, pero en la primera boleta que aparezca se va. Se va. No sé si ya a nivel de lanzadores Bartolo Colón, por la hazaña de haber sido Cy Young y de lanzar hasta los 40 y pico, no sé. Pero realmente, si se me escapa uno, yo lo que soy político. Pero me fascina el deporte y no podría vivir sin el deporte en la agenda de mi vida.